Así que me gustaría compartir un poquito esto y después vamos a hacer como una especie de relevamiento un poco de lo que hemos visto hasta hoy y sí presentar un poco del texto de Eugenio Trías sobre lo bello y lo siniestro, que me parece que es un texto muy rico, y dejar, por lo menos dejar armada la clase así como la estamos compartiendo para que todos después puedan verlo y demás, ¿no? Hola Melissa, buen día, ¿cómo estás? Maxi, volvía un poquito a tu consulta, ¿no? ¿Qué hace la filosofía o la estética o las teorías de arte o la psicología del arte frente a este proceso tan poderoso, ¿no? Que está irrumpiendo en un lugar nuevo que no imaginábamos antes? Esta es mi opinión, lo que te digo, Maxi, ¿no? Es el momento de donde no solamente amplificamos capacidades analógicas del ser humano, como por ejemplo el instrumento, la sonoridad, la acústica, ¿no? Que serían como cualidades, como digamos, más físicas, ¿no? Ahora está irrumpiendo en cualidades que parecían inherentemente humanas, intransferibles a un dispositivo, una máquina. Digamos, una pala hace una excavación más fuerte que nuestras manos, un auto corre más rápido que nosotros, un avión vuela lo que nosotros no podemos, un largo, etcétera, que hacen mejor que nosotros y con más potencia capacidades físicas, ¿no? Con un telescopio vemos más lejos de lo que podemos ver habitualmente, etcétera. Pero lo que está pasando con la inteligencia, no solamente con la informática, sino con la inteligencia artificial, esto que se llama la inteligencia artificial generativa, es que empieza a tener como esto que llamaríamos la agenciación, la capacidad de hacer cosas no solamente físicas, sino de territorios que parecían exclusivamente humanos, ¿no? Pensar, incluso crear, ¿no? Hoy pueden crear, o sea, el otro día le pedí que me haga un soneto a la inteligencia artificial, o sea, que es un tipo de poesía de 14 versos, 2 estrofas de 4 versos, 3 de 3. Le dije que hablara sobre el destino y sobre el azar y que terminara algo ambiguamente. Y me hizo un poema que realmente es indistinguible de un poema humano. Y me dijo, ¿te gustó? Tardó 3 segundos. Me digo, mira, te faltaron metáforas con la naturaleza. Enseguida me lo redactó de nuevo con metáforas con la naturaleza. Y en un momento puso una imagen que fue esta. Roca austera. Entre los versos, una imagen era esa. Digo, ¿cómo se te ocurrió esto de roca? Le pregunto al chat GPT, ¿no? Roca austera, ¿de dónde sale eso, no? Y me explica, dice, bueno, roca tiene que ver con la solidez, imaginemos un hombre maduro, sólido, y austero es porque la vida lo ha vuelto... ¿Se entiende este grado de reflexión que hacía la inteligencia artificial? Y me dijo, es una metáfora, y lo corregí, le dijo, mira, no, creo que no es una metáfora, le dije yo, es un hipálague, es otra figura retórica. Me dice, tenés razón, disculpame, me equivoqué. Yo digo, sueño con esos alumnos, digo, es un genio, me hace un poema en 3 segundos, me lo corrige, me habla, le digo que ponga imágenes de naturaleza, me hace 5 imágenes, le digo de dónde la sacaste, me explica de dónde la sacó, me dice que es una, digo, no es una metáfora, mira, disculpame, tenés razón, es un hipárague, es una maravilla, digo, pero ahora, creó cosas, digo, la pregunta es, ¿tuvo sensibilidad? ¿Sintió eso? ¿Sintió la madurez y pensó como un hombre maduro, o qué sé yo, alguien que vivió la vida, y la vida esa lo volvió sólido, lo sedimentó, y de ahí se le ocurrió decir que lo mejor que puede decir para reunir todo eso es roca, y se le ocurrió que el adjetivo austera funcionaba? Es una cosa de locos. ¿Se entiende, Maxi, tu pregunta, no? Sí, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es que realmente esta tecnología, por el fondo es un algoritmo, son ceros y unos? No hay detrás una persona que, como venimos diciendo nosotros, melodía la cosa, trata de lo simbólico, lo imaginario, y pasan ciertas cosas en la vida que solo el existente humano tendría. Entonces, Maxi, estoy como respondiendo a tu pregunta, a tu consulta. Hola Gamal, buen día. A tu pregunta, ¿cómo afectará? Y te digo la verdad, yo creo que nos va a liberar y nos va a seguir, entre comillas, nos va a liberar, nos va también a preguntar qué es lo humano, porque lo humano en el fondo creo que ahora lo estamos preguntándonos como aquello que no harían las máquinas, las computadoras, o sea, lo propio del humano no es tener fuerza para levantar un árbol, eso lo hace una máquina. Lo propio del humano no es correr rápido, lo hacen otros animales y otras máquinas mejor. Y lo que parecía
absolutamente humano, singularmente humano, era pensar, crear, tener una sensibilidad, una conciencia, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Cada vez más estos territorios se van, digamos, volviendo un poco más inciertos o más híbridos, ¿no? O sea, procesos que empiezan a ser, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Quién domina ese juego? ¿En manos de quién está eso, no? Hay por ahí alguien me ayuda y lo puede buscar, no sé si en la compu. Hubo hace unos años una muestra de unos artistas chinos que hicieron una máquina, por ahí lo conocen, una máquina que pusieron en un lugar, y en la máquina era como una especie de excavador, una máquina que la ponían adentro de un cubilete, digamos, y la máquina segregaba una especie de líquido y hacía movimientos, ¿no? Y ese líquido lo barría, lo llevaba, lo traía, ¿no? Eh, y la verdad que después de un rato de mirarlo, no sé si alguien lo puede buscar, no sé si con estos datos sirven, ¿no? Unos artistas chinos que una máquina que era una especie de excavadora, de robot, así excavadora, no, excavadora no, pero viste, o sea, que tienen unos brazos así, que vos las ves como si estuvieran excavando tierra, pero no. Y movía y sacaba un líquido que parecía, no sé si sangre sería la palabra, pero un líquido así viscoso. Así que se autolubricaba, digamos, la máquina, como que Algo perdía el así. líquido y la máquina recogía su propio líquido, como su sangre, ¿no? Sí. Tal cual, Maxi, tal cual. Ahora, después veías eso y después de un rato decías, che, pobre, le están pasando cosas. Veías el sufrimiento, hay una cosa antropomórfica, ¿no? Que dices, che, pero ¿esto yo lo estoy alucinando o le está pasando algo? ¿No? ¿Solamente me pasa a mí? ¿No? Ahora, Maxi, una pregunta más anterior, ¿no? ¿No nos alucinó ver un amanecer? ¿No le habrá alucinado a esos primeros hombres ver la experiencia de un trueno caer, el relámpago y después el trueno? ¿Se no ha sido también una experiencia estética esa previa a cualquier artificio humano? ¿Y habrá también experiencias estéticas post experiencia humana, entre comillas, o más allá de lo humano? Bueno, yo creo que estas son todas preguntas que ahora se han acelerado, ¿no? Acerca de qué es el arte, qué es lo propio de lo humano, qué es la sensibilidad, porque uno diría, ese ChatGPT o cualquier inteligencia artificial puede hoy producir poemas indescifrables si son humanos o no. De hecho, se hacen obras de arte, digamos ya, con inteligencia artificial. Yo les conté que el otro día, hace ya un año y medio, dos, ganó el premio a la mejor fotografía, una fotografía hecha por la inteligencia artificial. Lo vimos acá, ¿no? La vimos esa imagen, ¿no? Bueno, uno diría, después de todo, el creador de eso, entre comillas, es el fotógrafo que le estaba pasando el prompt. Creo que yo no sé si hay una palabra en español que... ¿Vieron? Prompt es esto, mandarle consignas a la inteligencia artificial para que te haga eso, ¿no? Entonces Maxi decía, mira, no sé, quiero una percusión que tenga algo que ver con Domingo Cura, pero que lo mezcle un poquito con algún estilo que venga un poquito de la raíz de mongol, que algún tipo, y que además tenga, digamos, la forma qué sé yo, digamos, que tenga algo afro y que tenga cierta percusión viva, y te va a hacer algo, eh, y lo va a hacer, y de algún modo, ¿quién es el autor de eso? ¿La máquina o vos que le pasaste esas consignas? Técnicamente sería, como creador sería la máquina, pero como pensador quizá la perspectiva humana todavía. ¿No? Porque después de todo, digamos, no sé, Antonio Gaudí hizo la catedral La Sagrada Familia, ¿no? Pero la hizo él. Él tal vez la diseñó. Pensemos, un arquitecto es el que diseña. Los que trabajan, la cantidad de oficios que se ponen, técnicas, son otros, ¿no? Decimos, no sé, tal compositor hizo tal sinfonía. Sí, la compuso, no tocó ningún instrumento, quizás, ¿no? Y ese fenómeno es complejo, es de etapas. Hay perspectivas generales, hay alguien que está un poquito más al mando de un colectivo, de un proceso mucho más orgánico, sistemático. Pero bueno, parecía que estaba muy al control humano eso, ¿no? Quizá. Perdón, Santiago, vos querías compartir algo. Hola, ¿se escucha? Perfecto, sí. No, yo me estaba pensando como que el momento de crear siempre es hacer conexiones con la información que uno tiene en la cabeza desde toda la vida. Ujú. Y todo lo que es el análisis es post. Pero en el momento de crear algo, especialmente los músicos y cuando improvisábamos y
y hacemos algo más en el momento, es toda una mezcla de todos los lenguajes que uno fue adquiriendo. Y contra eso no hay como ganarle una máquina que tiene, o sea, que tiene la, el acceso a toda la información a la vez en un milisegundo. Pero bueno, me parece que lo humano se va a dar por lo que no está, más que por lo que sí está. Por ahí. Bueno, muy interesante eso, ¿no? Digamos, tal vez la condición del humano sea lo que sustraemos, es lo que se sustrae a ese proceso más que lo que se muestra en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, la emoción no aparece formalmente en el proceso. La conciencia, el goce, ¿no? Yo creo que uno diría, la máquina hace eso, pero no goza eso, ¿no? Pensemos un poquito experiencias del orden animal, digamos, por ejemplo, los elefantes, los caballos pueden hacer algunos ejercicios pictóricos, ¿no? El mono, creo que vimos la historia de Pierre Brassau acá, el mono ese que pintaba, que engañó, ¿no? Y uno diría, bueno, lo ves, sacás la historia y ponés solamente el objeto, con un curador de arte, ¿no? Un poquito hábil, te lo presenta en modal donde vos te emocionás, ¿no? Vos podés ver una experiencia post-impresionista, con una especie de ejercicio, que además pone en juego la crítica histórica, un sistema. Si te puede inventar una historia y puede hablar de un trabajo sobre una paleta intensa, que retoma. Puedes hacer, ¿no? Una especie de. Además, le puedes pedir a la inteligencia artificial que te escriba una historia así. Y vos, incauto, podés emocionarte, ¿no? Y podés decir, y si no me emociono mucho es porque todavía no soy sensible a la experiencia humana. Y podés hacer una serie de cosas medias raras, ¿no? Al respecto, ¿no? Yo creo que parte del humano es tal vez la imperfección. Parte del humano es, bueno, un poco en la música se ve, ¿no? Todavía ese horizonte hermoso de lo analógico, del unplug, esa respiración que se nota, esa especie de titubeo en el pulsar la cuerda, o no, fuerza. Yo creo que ahí hay algo no sé, una energía que circula por ahí y que no pasa por la perfección técnica necesariamente, ¿no? Bueno, Esa es la de hecho, verdad. perdón, pero a mí me gusta tocar mucha música de amigos, ¿viste? Como que me llaman mucha gente como para juntarme y armar música. Y me ha pasado varias veces de pelearme, entre comillas, con gente, porque se arman toda la música en MIDI y la escuchan y le dan tantas vueltas a la música en la compu, que claro, cuando uno se junta a tocarla, nunca suena y siempre te piden más exactitud y más, y menos cambio de matices y menos cosas y no me cambies nada, ni un ritmito chiquitito porque no funciona y se lo aprenden, el que compone se lo aprende tan al detalle, pero con una perfección totalmente inigualable, que nunca le gusta lo que termina sonando con humanos. Y me peleo yo con gente. Claro, pero eso es muy bien lo que decía Santiago. Ese proceso que se ha vuelto casero, cercano, fácil, era el proceso que pasaba hace unos años con la industria musical cuando se grababan los discos y muchos discos eran fenómenos de la ingeniería musical, ciertas cosas que tal vez eran irreproducibles en vivo, ¿no? Por poner un caso, no sé, Glenn Gould tocaba ciertas cosas que eran solo capas y que solamente era posible digamos, como ejercicio del laboratorio musical, ¿no? Tal vez eso era intransferible a un concierto, al vivo, ¿no? Claro, esta perfección técnica, estas posibilidades de recursos que son una interfaz de lo humano con la tecnología, ¿no? Y bueno, creo que son parte de los procesos, ¿no? ¿Cuánto es eso algo nuevo y otra cosa? ¿Y cuánto es una especie de historia que en el fondo no es discontinua con los primeros que hicieron golpecitos con las manos o con palillos o con piedritas o hicieron ejercicios rítmicos ¿no? muy elementales, ¿no? O cuánto hay, sí, una especie de salto emergente, de novedad, que uno dijera, estamos ahora en otro lugar. Porque después todo, claro, se empezó a componer ciertas cosas porque apareció el instrumento del piano, ¿no? Y apareció el violín. Esos instrumentos tienen una historia, ¿no? Lo estuvieron desde siempre, ¿no?
y hubieron pequeñas genealogías donde ese instrumento tenía algunas posibilidades o no. ¿Qué hubiera hecho Bach si existía el piano en el recurso actual? ¿Se entiende, no? ¿O qué hubiera hecho con un sintetizador? O sea, o con esto. Es difícil de saber qué hubieran hecho porque lo hicieron con la tecnología de una época. Una técnica, más bien un instrumental de época, ¿no? Así, ¿cómo era la música griega? Y sí, tenía solamente una flautilla con algunos agujeritos, muy pocos, no sé, y alguna lira y alguna cosita así. Y bueno, es esa técnica la que le permitió expandirse de un modo u otro. Seguramente la aparición de estos instrumentos, especialmente piano, violín, no conozco mucho, pero serían como fascinantes para la capacidad creativa, ¿no? ¿Qué harían ahora? ¿O qué se hace ahora con esa capacidad creativa, con esas posibilidades armónicas, rítmicas, melódicas que tiene el piano? Tuvo esta cosa maravillosa, ¿no? De tener todo eso, digamos. Fue una cosa impresionante, ¿no? Les paso un videito, Maxi, a tu pregunta, y por ahí nos sirve para empalmar un poquito algunas cosas que quería compartir. Por ahí lo conocen a esto, pero se los comparto, ¿no? A ver qué les parece esto, ¿no? Por ahí lo conocen, ¿no? A ver, espero que se escuche bien y se vea bien. Para el Día del Profesor, si quieren regalarme algo, me gustaría este pequeño objeto, ya que esto es el paso. Perdón.
Bueno, ¿qué les pareció? Para el Día del Profesor me gustaría, un pequeño regalito sería, ¿no? Sencillito. ¿Qué les parece? ¿En qué territorio estamos acá? Bueno, está buenísimo, es un espectacular. Pero a mí me parece que, a mí por lo menos me llama más la atención por lo técnico y por, lo compararía más con una obra de la plástica o de la, no me sale la palabra. Esto sería más, por ejemplo, Pero de una galería de inventos, por ejemplo, en una especie de lugar donde se muestran objetos, como instalación, una instalación. Esto sería un más concierto, por por la ejemplo. música en sí, digamos. Por ejemplo, ir a un concierto donde sucede esto, ¿no? Dice, vamos a escuchar música y ves esto, ¿es música o no? ¿Qué diferencia entre esto y tener un piano, un bajo, batería, una serie de mecanismos, ¿no? ¿Cómo, Melissa? No, que para mí sí, es música, digamos, aunque, porque él lo está ejecutando, digamos, o sea, está haciendo, si no, no se crea nada, si él no lo hace, yo no sabría hacer lo que él hace en ese instrumento. Él tiene su técnica, o sea, me parece que también creó su propia técnica ahí, digamos. ¿Qué diferencia entre tocar bajo, piano, percusión y toda una serie de instrumentos que tener este multiorquesta con este objeto más muy, muy lindo por lo analógico, muy lindo por lo artesanal, por tener tornillos que seguramente han puesto así y que han probado y que mangueritas y bolitas y toda una serie de mecanismos muy de luthier, ¿viste? Muy de tío loco que te enseña, ¿viste? ¿No? A mí se me viene, Walter, Sí. digo, pensando en voz alta, no tengo una respuesta, pero me da la duda de qué porcentaje en esto hay que él está haciendo. Digo, porque cuando uno toca un instrumento también, uno se toca un mueble que genera después, en función de la técnica, música. Digo, ¿qué porcentaje él está generando realmente la música? Digo, porque las notas estaban dadas, por ejemplo, él no tuvo que afinar, las secuencias melódicas estaban dadas, él solamente habilitó una palanquita y empezaron a caer las pelotitas que generaban esas notas en ese orden, no las, quizás las premeditó él, si es que fue el constructor del aparato ese, pero no las hacía, o sea, generó un procedimiento para que eso suceda pudiendo estar pensando quizás en una línea de bajo él y no en eso que está sonando. Entonces, por ahí si construyó el aparato, premeditó todo eso. Ahora, ¿qué porcentaje él está tocando realmente en vivo, por poner de comillas? A diferencia de un músico que esté ejecutando un instrumento y cada nota que está tocando es un movimiento que él hace. Me quedo como con esa pregunta. Igual, hoy en día, si iría o no iría a ver algo, hay un montón, creo que, de estas intervenciones que la gente va a ver y es música, digo, vos lo que recibís como espectador es música. Después si te gusta más la performance o no, o si estabas esperando una banda en vez de un aparato, ya bueno, eso es otra cosa. Pero también empieza a estar en jaque esto, ¿no? Eh, si me pongo, si el foco está puesto en quien lo hace, si el foco está puesto en la obra, o si el foco está puesto en quien la escucha. Digamos, Y ahí hay habría como que tres ver análisis cómo nos diferentes. sentimos. Habría que ver cómo nos sentimos si exactamente este mismo resultado musical lo hace un loco con una compu, que va disparando, o sea, cuando el tipo mueve una palanca, también podría ser alguien en el Ableton poniendo snare y mute, o no. Entonces, y ahí Papo le diría que se vaya a buscar un trabajo digno, y sin embargo, cuando este chabón arme esta Para una máquina pala, claro. espectacular, De paso, Wintergarten tocan en vivo, y tocan con la banda, y a veces sube este instrumento u otros objetos parecidos, ¿no? O sea, es interesante verlo después porque esto lo podemos ver como una feria de inventos. Por ejemplo, esto podría haber sido tranquilamente dentro de un experimento donde hay un señor que lleva una corneta en la cabeza y otro no sé qué, ¿viste? Ese multiorquesta que toca la salida del subte, ¿viste? Que, ¿no? Con un piecito apretadito, ¿verdad? Bueno, esto después en los conciertos está la banda, él a veces toca algún instrumento, a veces lleva este y otros parecidos, ¿no? O una máquina de escribir,
creo que hay un video de esto en vivo donde usan máquina de escribir, ¿no? Y sacan sonidos con la máquina de escribir, que es un objeto no primariamente musical, no la primera función musical, pero tranquilamente podía ser algo de eso, ¿viste? No sé, como la máquina registradora de Pink Floyd, podés usar eso para un pedazo de canción y es una máquina simplemente nada. Bueno, quién sabe esa expansión de lo musical, de lo sonoro, y dónde eso se convierte. Vos decías, Gamal, algo interesante, decir, ¿dónde ponemos la música? ¿En manejar cierta secuencia, en la instrumentación? ¿Eso es lo que hace un músico? Pero si hay una especie de línea prefijada, armada melódicamente, porque hay algo del dispositivo que te lo permite, eso ya desacredita el hecho musical, el hecho, porque no maneja todo el proceso, sino que lo deja en esa prótesis, ¿no? ¿Dónde está ese límite, ¿no? Alguna perfección técnica es lo que hace al músico, ¿no? Esto se ha discutido mucho y bueno, desde luego, así como hay elitismos culturales, hay elitismos también ejecutivos, hay elitismos en las proezas técnicas, y ha habido tanto rechazo a eso, ¿no? Ha habido, ¿no? El 433 de John Cage, que hablamos la otra vez, es decir, en el extremo la música es la experiencia del silencio y cosas por el estilo, ¿no? Que son reflexiones filosóficas, pueden ser de eso o un gag, están entre esos extremos podemos encontrar todo eso, ¿no? Perdón, Maxi, vos querías compartir algo. Sí, que en este caso creo que la música fue primero que la máquina acá, porque él tuvo que haber compuesto esa línea melódica, esa línea rítmica, digamos, pensarla y después crear esa máquina en función a esa obra primero, me parece. Porque él no puede modificar, se modifica todo en base a algo que ya está pensado de antemano. Es diferente de una base de datos que tengo como un DJ que tiene 300.000 sonidos, 300.000 bases y puede crear en el momento, digamos, pero ya tiene digamos, una librería, música, no sé, digamos, una fuente. Sí. Esto creo que la obra fue primero, me parece. Sí, yo creo que también, como decís vos, él creó, tuvo, me parece, una idea musical y después el instrumento le permite ejecutarla, pero probablemente ese instrumento recalibrado, no sé, como bien decía Bogamal, digamos, por él le cambias eso y consigues otras líneas melódicas o otras estructuras. Todo eso puede ser ejecutado de estas maneras sin la versatilidad, sin la dificultad que ofrece, digamos, el mundo tecnológico. O sea, esos son, como decías vos, el Ableton, Santiago, apretás perillas, das instrucciones, das comandos, y la música se convierte en una especie de ejecución de comandos que hace alguien que conoce intelectualmente de música, pero no ejecuta nada. Sus manos, Gamal, no hacen nada más que un trabajo de oficinista, un trabajo no, digamos, es como hacer malabares apretando botones, sin el ejercicio de sentir las bolas en el aire y de sumar 3, 4, 10, ¿no? Bueno, hay algo ahí que el cuerpo también se vuelve algo distinto con respecto a la música, ¿no? Acá hay toda una corporalidad, una escena, un ejercicio analógico de la música. Digo todo esto también a la pregunta primera, Maxi, tuya, es decir, ¿dónde queda la música, la creación, lo humano, cuando la artificialidad, que antes era expansión del humano, se convierte en algo que empieza a meterse en los circuitos exclusivamente humanos, ¿no? Lo compositivo, lo creativo, lo que parecía ser insustituible, ¿no? Como les contaba esto, una inteligencia artificial generativa es capaz de generar creaciones, ¿no? Y vos sos el que le da el prompt, le da la consigna, le da el pedido, ¿no? Ahora, cuando eso te lo traen, es como decir, mira, mandar una carta y decirle, haceme una sinfonía, me la traen y digo, como la tengo yo es mía, ¿no? Pero vos no hiciste nada, vos recibiste un paquete, ¿no? Parecía ser que es eso, ¿no? Cuando vos, claro que sería muy obvio que cuando vos recibiste un paquete, ¿no? Y vos decís, es mío porque yo lo pedí. Vos decís, pero sí sos dueño, pero no sos el creador de eso, ¿está bien? Es como un rico que compró un cuadro y diga, este cuadro es mío porque lo compré. Sí, lo compraste, pero no es tuyo. Digamos, Michael Jackson había comprado las regalías de los derechos de autor de los Beatles. No era el dueño de la música de los Beatles, pero no era, o sea, que cobraba cada vez que la canción se escuchaba, pero no era el dueño de la música. Y saben que Paul McCartney después se tuvo que comprar los derechos de autor de los Beatles. Es una cosa insólita, ¿no? O sea, él lo creó, los vendió, lo tiene que comprar otra vez, y lo tuvo que comprar. O sea, esto es insólito, es como que Picasso tenga que comprarse su propio cuadro, ¿viste? Pero son vicisitudes, ¿se entiende, no? Del mercado del arte, no tienen que ver con
con el fenómeno de la creación y más. Pero bueno, los límites son un poquito inciertos, ¿está bien? Yo me animaría a decir, Maxi, que tal vez la pregunta es, ¿cómo nos preguntamos esto? ¿Cómo vamos corriendo límites? ¿De qué es la experiencia estética? ¿De qué es lo insustituible, lo humano y no? Porque esto ha pasado permanentemente, ¿no? No solamente, me parece, la experiencia de la música, sino la experiencia humana en general. La experiencia humana es una experiencia de las prótesis de lo humano. ¿Con qué nos hemos vinculado? ¿Qué hemos hecho con ese entorno y con nosotros mismos a través de ciertos mecanismos que siempre son artificio, ¿no? Porque el solo hecho de pensar ya es un artificio, por así decirlo, ¿no? Y no es una especie de naturaleza automática que canta, digamos, ¿no? Es todo un proceso que está atravesado por alguna novedad. Lo que sucede ahora, me parece, con las tecnologías actuales es que los rincones que parecían ser insustituibles han sido, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, en la década del 50, 60, cuando aparecen las primeras y formas más rudimentarias de computadoras, y les preguntaba, y ya empezaban a jugar al ajedrez, se reían a carcajadas, jamás esto va a sustituir, porque lo humano es insustituible, la inteligencia, la astucia, la sagacidad, cada vez mejor, y ya cuando en los años 90 IBM diseñó una computadora llamada Deep Blue y le ganó a Kasparov, Deep Blue, ya está, nunca más, jamás le ganaron, y las computadoras arrasan, pero nadie dijo es el fin del ajedrez, hoy se juega el ajedrez más que antes, y paradójicamente, y no pasa nada, digamos, el ego humano se golpeó un poquito porque pensamos que esto era los seres humanos somos insuperables, no, nos ganan, pero somos nada a lo de la computadora. Y sin embargo el juego, la pasión del juego, el aprendizaje del juego, sigue siendo algo. Ahora, las computadoras lo hacen mejor que nosotros. No solamente eso, más cosas, ¿no? O sea, ese rincón de lo exclusivo, de la singularidad de lo humano, empieza a ser algo que las computadoras nos empiezan a hackear todo esto y empiezan a decir, mira, eso que era territorio tuyo no es tuyo, es como la casa tomada de Cortázar, ¿conocen ese cuento, no? Y cada vez menos, ¿viste? Cuando digas que es lo humano, bueno, te cerramos la puerta de entrada y decimos caminar por la calle, eso es lo tuyo, ¿viste? Esa es tu única propiedad, ¿no? Bueno, en algún sentido esto está pasando. Y tal vez tengamos que empezar a convivir con estas formas híbridas, ¿está bien? Digo yo, donde no sabremos muy bien qué. Este ejemplo me parece bastante simpático porque todavía nos muestra un mundo analógico. Esto podría haber sido el siglo XIX, quizás, ¿no? Este aparato, por así decirlo, ¿no? No sé, es un aparato totalmente analógico, acústico, ¿no? Donde decimos, esto es un invento, una curiosidad, es un luthier loco que diseñó este mega objeto, ¿no? Ahora, lo vemos aquí y decimos, es una performance simpática, lo miramos con curiosidad, no con expectación artística, ¿no? Es una feria de inventos, no es un concierto musical. Ahora, esto inserto en un concierto, decimos, uy, mira qué aparato simpático, o qué sé yo, hay una computadora, una batería y este muchacho, y decimos, bueno, qué sé yo, debe ser parte de como antes se llamaban flauta traversa, percusión, bongo, ahora se usan estos aparatos, o computadoras, o quién sabe, ¿no? Yo creo que no sé, ante estas cosas, yo creo que yo por lo menos creo, no sé, les comparto esta mirada, pero nada, hay que evitar, creo yo, trato de evitar para mí la visión reaccionaria, es decir, esto no, la tecnología, esto no, porque hay algo sagrado que debemos cuidar, ¿no? O una especie de fascinación total por el futuro y decir, bueno, todo eso está bienvenido, agarremos cualquier cosa porque eso vale. No sé bien cuál es el punto, ¿no? Creo que ni entregarse de pies y manos a eso, ni tampoco volverse a reaccionar y decir, no, mira, lo único que vale es eso que pasó en algún momento, que es Bach, ¿viste? Y el resto, ¿no? Y, ¿viste? Por ahí te perdés una serie de cosas, ¿no? Y por ahí te volviste más rápido de lo que creías conservador, cuando vos te creías un joven rebelde revolucionario, te convertiste en un conservador, ¿no? Y al mismo tiempo, tampoco entregarte de pies y manos a una especie de fascinación por algo que decís, y bueno, pero que hasta afuera, ¿no? Lo que todavía no parece haber, y esta es la gran pregunta y creo que es un poco el núcleo de nuestra materia, es esas tres instancias de la experiencia estética. Algo de esa creación, algo de ese ímpetu, algo de esa inspiración desconocida, algo del fenómeno de la obra que encarna de una manera única, y el fenómeno de la recepción, sea la catarsis, sea la comprensión, sea la sublimación, parece ser hoy por hoy ejercicio único del ser humano, ¿no? Ni los animales ni las máquinas tienen eso. Por ahora, ¿está bien? Por ahora. Digo por ahora porque cada vez empieza a sorprender un poco más lo que pasa, ¿no? O sea, estos fenómenos así muy urgentes que están pasando
día a día, semana a semana de inteligencia artificial empiezan a sorprender. Y sorprende lo que uno llamaría el agenciamiento. Parece que hay alguien ahí atrás, ¿no? La otra vez me pasó algo. Yo atiendo chicos en un hogar, como psicólogo, ¿no? Un hogar de chicos de la calle y demás, o en condiciones de adopción, o judicializados todos, ¿no? Entonces un nenito me preguntó una vez, ¿qué pasa si se pelean un cocodrilo y un tiburón? Digo, la verdad que ni idea. Sí, y tenía celular, digo, le preguntamos al ChatGPT. Entonces le preguntamos y el ChatGPT nos dijo, bueno, si se pelean, es infrecuente que se encuentren porque son de otras aguas, que yo cuánto, y dependerá el tamaño, etc. Bueno, me contó una historia. Digo, mira, no, me contesta esto, ¿no? Y me dice, nene, ¿qué pasa si se pelean un tiranosaurio Rex con un no sé otro cuánto, ¿no? ¿Viste? De la época, ¿viste? Los chicos de la época del dinosaurio, ¿no? Entonces la computadora me dice, bueno, en realidad son de épocas geológicas distintas, o épocas no sé cuánto, no se hubieran cruzado nunca, pero habría que ver, etcétera, etcétera. Bueno, de paso me enteré que hubo distintas épocas geológicas, no sé, aproveché para estudiar un poquito eso que... Y entonces el nene me dice, ¿y qué pasaría si se peleó un águila con una ballena? Entonces le pregunto, ¿sabes lo que me contesta? Me dice, mira, estoy para contestar cosas serias. Si me vas a preguntar cualquier cosa, mira, no estoy para eso. Y yo digo al nene, se enojó la computadora, le digo al chiquito, ¿no? ¿Se entiende, no? Había alguien atrás, que no era una persona, ¿no? Que decía, mira, me parece que me estás tomando el pelo, me parece que estás preguntándome, bueno, el cocodrilo, ahora, y esto otro, y esto, ¿se entiende, no? Digo, como, ¿viste, ¿viste cuando se enoja, ¿viste? No metes al chico, bueno, ahora pórtense bien, ahora no, ¿no? Era como, dice, pero hay alguien atrás, alguien entendió esto, alguien, ¿no? Y hace chistes, y se enoja, y se enfada, y uno dice, pero no hay nadie atrás. Pero si lo simula de un modo tal que eso que parecía exclusivamente humano, que es, bueno, la reacción, el enojo, las emociones, las posturas, algo que sería una especie de trasfondo psicológico que no puede estar en un dispositivo complejo de ceros y unos, ¿está bien? Porque después de todo, eso es tarde o temprano un algoritmo, ¿no? Al fin del día estamos frente a silicio, ¿no? No frente a algo otro que sería, no sé, lo humano, no, que tampoco es tan fácil explicarlo, ¿no? ¿Qué sería eso último ahí? ¿No? Uno diría, bueno, ¿qué sería el espíritu, el alma o no? Una materia organizada, porque llegado el caso, en una visión materialista, en el límite también es eso, ¿no? Pero bueno, en un grado de complejidad que a nosotros nos parece que estamos frente a algo distinto. Bueno, hay preguntas que son efectivamente, Maximiliano, vamos a preguntar preguntas filosóficas al final del día, ¿no? Digamos, ¿qué es todo esto? ¿Qué hacemos y qué no? Yo creo que puede entrar en un universo muy, muy intrigante, muy importante, ¿no? Y tal vez la pregunta es cómo nos formulamos las preguntas, con qué inquietud, ¿no? Con qué herramientas nos preguntamos, y esto me parece que es lo importante, ¿no? Digamos, con qué estrategias también conceptuales vamos a ver esto, ¿no? Tal vez eso mismo nos habilite a hacer ciertas preguntas de un modo y investigar ciertas respuestas, ¿no? Me parece que va por ese lado. Ahora, que las máquinas nos van a dar recursos para algo que jamás imaginábamos que íbamos a acceder, ¿no? Esto estamos en ese horizonte de no hay límites, ¿no? No hay límites para esto, ¿no? Los límites de lo humano, esto como decía Santiago, ya tus amigos hacen música y dicen, che, pero yo no estoy para perseguir a una computadora a la perfección, ¿está bien? Hacer música no es la perfección que una computadora ya hace sola, ¿no? Es como otra cosa, pues, si hay algo, no sé, hay algo que transpira incluso el límite del cuerpo y que es ahí, en ese límite donde sucede eso, ¿no? Y bueno, la verdad es eso, es quedarnos en esa limitación, es otra cosa. Es toda una pregunta, ¿no? Y una pregunta, perdón. Sí, Santiago, sí. Hola, hola. Sí, sí, se escucha, se escucha. Y en educación, como, no sé, mismo en esta clase, no me acuerdo cómo es el método de evaluación, pero estamos online, no nos vemos directamente, digamos. ¿Cómo, yo me lo pregunto mismo para mí también, ¿cómo abordás el hecho de decir, qué sé yo, cómo sabes que yo no puse a ChatGPT, armame un texto que mezcle las estéticas de Lacan con el grupo Mondongo y la Sasa?
Sí. Es como todo pasa a ser mentira. ¿Cómo sé que la foto que veo de mi mujer saliendo con otro chabón es verdad o es mentira? ¿O cómo sé que esto que estoy escuchando es la voz de John Lennon o es algo retocado que cantó mi tía y le cambiaron la voz? Como pasa a ser todo muy fácil Bueno, lo de tu señora, limpiar. decirte, Santiago, no, eso no. Ahí ya estamos en territorio. Bueno, no, pero es cierto, digamos, o sea, yendo un poquito a visiones entre utópicas y no tan utópicas o tan distópicas, digamos, empieza a ser un universo en donde los límites de realidad se empiezan a correr, ¿no? Los límites de lo que es la simulación y no empiezan a ser. ¿Y dónde va a converger todo eso? ¿Y cuál será el escenario que corte? Y digamos, esto es analógico y esto no. Digamos, este me parece que es el punto. Todavía nosotros parecía distinguir que agradecemos la tecnología, por así decirlo, y yo sé que Melissa no es ahora está bostezando y no es un holograma o un programa o una falla en el sistema y cosas por el estilo, que ese mate que está tomando, me imagino yo que lo está disfrutando y supongo que es amargo, dulce, y si es amargo sentiré un poco, y si te gusta la yerba barbacoa yo me sentiré más identificado, y si le pones yuyitos diré, uy, seguramente conozco a alguien que le gusta, y se entiende, ¿no? Todavía vislumbramos un mundo analógico, una especie de conciencia de eso, ¿no? Y establecemos ciertos límites donde sabemos que esto es una mediación, ¿no? Que estamos mediando dos analogías, por así decirlo, dos mundos analógicos, incluso dos conciencias analógicas. Yo puedo advertir mínimamente qué pasaría dentro de cada uno de ustedes cuando escuchamos una música, cuando interpretamos un texto, cuando comprendemos algo. Ahora, a nivel productivo, y esta es tu pregunta, Santiago, ¿tendrá sentido pedir algo sobre la aplicación de las tres estéticas en una obra de Chabuca Granda, o que reconozcamos la diferencia entre, apliquemos las tres estéticas en Stravinsky, y vos ponés eso y te lo saca en un minuto, no, segundos, ¿tiene sentido esa evaluación? Bueno, hasta hace 3 días sí, hoy ya no, es cierto, ¿se entiende? ¿No? Hasta ese momento en un trabajo esforzado, estresante, hoy no nada, ¿viste? ¿Se entiende? Entonces, seguramente como evaluaciones, uno también se preguntará, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Yo también me pregunto, y seguramente, en algún momento se prohibieron las calculadoras porque eso atrofiaba tu mente para la matemática, hoy ya nadie. Ahora, que me parezca o que les parezca a algunos educadores que es fundamental aprender el concepto de qué es multiplicar y qué es concebir en el espacio entre dos ejes, y entender esa cualidad de la multiplicación es importante. Ahora, saberte vos cuánto es 3.438 por 5.836, eso quizá no es importante porque te lo va a resolver. Esos son puntos que no sé bien cómo se resuelven en Santiago. De hecho, negarse a la tecnología me parece absurdo, y esto que decía, ¿no? Ni negarse ni entregarse fascinadamente, porque yo creo que el tema es Santiago, mi perspectiva por ahora es esta, ¿no? Cuando aparece algo nuevo hay que saber qué se gana y qué se pierde. Cuando aparece el fósforo, por decir cualquier cosa, y ya hacer fuego con un palito y 2 piedritas, no tiene sentido, no podés explicarle a un nene de 5 años, vamos a estudiar esto, porque, ¿no? Y aprenderlo, qué sé yo, no tiene mucho valor. Uno día dediquémonos a estudiar otra cosa, y un largo etcétera, y cuál es el corte de qué se enseña y qué no, y qué se reniega y qué no para aprender. Este es todo un tema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto hay que aprovecharlo, hay que tomarlo, pero a favor, ¿no? Tal vez la pregunta sería, por ejemplo, mira, pregúntenle al ChatGPT cómo aplicar las tres estéticas de Lacan en analizar la obra de Stravinsky. Y vos, presentámelo. Y vos ponele 3 objeciones a eso. Y decime vos, con eso que te hizo el ChatGPT, a ver en qué estás de acuerdo y en qué no. Yo creo que viene eso, ¿no? Yo creo que viene una época en donde aprender no es tanto saber responder, sino saber preguntar. Saber pedirle. Esto me parece que es lo que vamos a venir. No sé cómo lo vamos a implementar nosotros, la verdad, no tengo ni idea. Se me va a tener que correr una idea. Pero se entiende, ¿no? No es tanto producirme algo. Porque ya está, Santiago, yo no sé nada de música, ponele, y yo le digo, haceme una composición que mezcle Stravinsky con Mahler, con Debussy y con un poquito de
de Waldo de los Ríos, ¿se entiende? Y me lo va a sacar, ¿se entiende, no? Y te lo voy a presentar, y no sé tocar nada, y a decir eso, y puedo hacer un buen relato, y ya está, entre comillas ya está, ¿no? Como un curador de arte que te pone una banana en el MoMA con una cinta, y te dice, esto es arte, y te dice, pero, ¿se entiende, no? Digamos, ¿y cuál es la trampa, o el misterio, o la maravilla en todo eso? Es toda una serie de preguntas. Yo me imagino, Santiago, que viene por ese lado. No sé cómo lo implicar, pero me veo por ese lado. Y creo que me gustaría más, tal vez, hacer eso. Decir, mira, aunque sea, tomemos 2 clases para una evaluación, donde digan, chicos, busquen esto. Y les pido, usen el ChatGPT. No digo, no guárdense, tapen los ojos, confío, le voy a pedir a sus mamás que tengan algo suyo para que no se copien y usen máquina de escribir. ¿Se entiende? No, volverme a reaccionar y decir, no, además le pediría que lo usen y que sepan cómo usarlo. Es como digan, mira, no uses el Ableton, no sé, Ableton, no sé. Y no, solamente componé en el medio de la selva con 2 bongoes y con una viola desafinada, porque es la única manera de crearte que sos músico. Y a esta altura no sé si tiene sentido, ¿no? No sé, digo, por ahí sí, pero, ¿no? Como dicen, y aprender a hacer fuego con 2 palitos, ¿viste? Yo lo que diría es saber hacerte preguntas, saber reflexionarlo, ¿no? Por otro lado, hoy, digamos, el celular de un chico en las afueras de Colombia, de Medellín o del Gran Buenos Aires argentino, en una situación precaria, y el celular de Elon Musk no son extraordinariamente diferentes, ¿no? Son bastante parecidos. Digo, y la tecnología es algo bastante democratizador, entre comillas, ¿no? Ahora, negarse, ¿se entiende? Digo, por ahí es más caro tomar agua que tener hoy la tecnología para hacer música mejor que Stravinsky, entre comillas, todo esto, ¿no? Es una paradoja aquí, digo. El tema es que cómo lo aprovechamos, cómo lo podemos desarrollar eso, ¿no? Entonces, si querés, Santiago, a tu pregunta por esto, ¿no? O sea, y sí, 10 preguntas multiple choice, no sé si tiene sentido hacer, por ejemplo, llegando al caso, si no me parece que va a ser más bien estas cosas, es decir, cómo dialogamos con eso, cómo nos apropiamos y cómo sabemos preguntarnos y presentar estas preguntas. Es más, casi no ser artista, sino curador, entre comillas, ¿no? Es como de ese lugar, ¿sí? No el que hace, que de alguna manera vos podés, ¿no? Sino, contame la propuesta cómo fue, contame vos, y en todo caso, ¿cómo dialogaste con eso? ¿Qué pregunta le hiciste, no? Me parece que hoy viene más por ese lado en estas cuestiones, ¿no? Desde luego, si uno puede controlar y circunscribir, digamos, ¿no? Bueno, y si asegura ciertos límites, tendrá sentido alguna otra cosa, ¿no? Pero me parece que hoy, no sé si eso de reaccionar frente a eso sería la mejor manera de concebirlo, ¿no? Iría más bien por ese lado, ¿no? Es como si dijera, mira, poner la materia ensamble, ¿no? O arreglo, ¿no? Por ahí tengas la materia arreglo, ¿no? Y el arreglo te lo hizo la computadora, porque le podés pedir que haga un arreglo, ¿no? Ahora, el profesor de arreglo, ¿qué hizo? Te dice, no use la computadora. Yo le diría mejor, haz el arreglo y que pedile que te haga 3 arreglos sobre ese tango y pedile que te haga 3 arreglos para flauta traversa y vos, y él te pide, y a ver, vos, ¿qué te parecen? A ver, dame vos, ¿cuál de los 3 elegís? ¿Está bien? No sé, y que me justifiques por qué, algo así. Ahora, aprovechá ese recurso. Es como decir, mira, vas a aprender ajedrez, no uses la computadora. No, que acá cuando no sabes qué hacer, pedile que te dé 10 soluciones y vos tomalas a ver qué te parecen, ¿no? 10 soluciones que a vos no se te van a ocurrir en la computadora sí, y vos ampliás tu mundo. Eso me parece que viene más por ese lado, ¿no? Ahora, pedirte algo y solamente valorarte en el producto, me parece que hoy es es como, no sé, como tenés el colectivo y te obligan a ir caminando, ¿no? O sea, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Desde luego, si vos lo que querés mover las piernas, si sos médico, bueno, que andás caminando por un tema de salud, algo así, ¿no? Digamos, tal vez lo más lindo es pensar, por ejemplo, que tenemos una bicicleta, ¿no? La bicicleta te lleva y además es aeróbica, a diferencia de una moto que te lleva y no haces nada, entre comillas, ¿no? La bicicleta te lleva, hace gimnasia, es más rápido que ir caminando. Bueno, me imagino un poco eso, ¿no? Como andar en bicicleta. Es un poco de técnica y es un poco de esfuerzo. Sí, yo diría que el gran tema de la educación hoy es qué hacemos con la pereza, cómo trabajamos la pereza, ¿no? Es decir, esa pereza que es, bueno, lo tenemos todo a mano, ¿no? O sea, porque antes pedirte un trabajo así, y que vos lo único que tenías era una enciclopedia en tu casa, y esa producción solo salía con mucho esfuerzo. Te tuviste que leer todo, sintetizar todo, organizar, mezclar, saber redactar, una serie de capacidades, habilidades y esfuerzos y tiempos
y que ese trabajo de 5 hojas era el fruto de 40 horas de trabajo. Hoy es 3 segundos, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido pedir eso. Entonces lo que se va a pedir es otra cosa, ¿no? O la manifestación de esa absorción de saber o de producir algo con eso es reflexionarlo, preguntarle, ida y vuelta, es ida y vuelta, que sepas hacer una ida y vuelta con eso, ¿no? Yo creo en esa foto que vimos, ¿no? De esa, que ganó el premio, la vimos, esa foto de esas mujeres ¿no? Yo creo que es una enorme foto, maravillosa foto, y no sé si lo más importante es que esas mujeres no existan, sino que él las creó, las inventó, y agradecerle a esa máquina que nos ofrezca esa imagen, ¿no? Y él fue creador, tal vez no estuvo en la calle a las 3 de la mañana capturando en un momento determinado ese cazador oculto que era el fotógrafo, ¿no? Eso que el gran fotógrafo Cartier-Bresson decía, el instante decisivo, que te parabas y sacabas la foto justo cuando estaba saltando un charco de agua, está con las 2 piernitas al aire. ¿Vieron esas fotos así, no? Que justo estuvo en ese momento, que, no sé, como decíamos, la gota de rocío cayendo del pétalo, y justo en ese momento la capturaste y decís, bueno, el artista es ese señor que cruza en azar al mundo y agarra el tijé, ¿se acuerdan, no? Ese tijé, ese momento único, y es capaz de vislumbrarlo, y bueno, agradecemos su mirada, su momento, su esfuerzo, una entrega de una especie de aventurero de la ciudad, de un explorador urbano del mundo, cosa por el estilo, ¿no? Bueno, entonces un artista es eso. Bueno, hoy un artista es un señor que se sienta en su computadora y le pide cosas, ¿no? Pero de algún modo vos también le estás reclamando imaginación, creatividad, sensibilidad, y te ofrece el rostro de una mujer que no existe nunca, no existió nunca. Es una cosa impresionante, es alucinante esto, ¿no? ¿No? Es como, ¿no? Pero bueno, claro, si uno dice, no, fotografía es andar con una máquina analógica que captura los fotones y los transfiere por unas sales de plata a una imagen que, ¿se entiende, no? A un tipo de superficie que pasa por un sistema analógico de rollo. Bueno, ya pasó eso, ¿no? Es como tocar el clavicordio, ¿no? O sea, ya, no es que esté mal, pero no podemos restringir la música a eso, ¿no? Bueno, me parece que en fotografía y en muchos ámbitos es así, ¿no? Restringir el saber a lo enciclopédico tampoco es la gran aventura del conocimiento, ¿no? Entonces, muy bien, Santiago, así que no sé cómo, ayúdenme a pensar cómo sería la mejor forma de dar cuenta de esto que estamos compartiendo, ¿no? De estos estudios, de estos materiales, de esta reflexión. Me imagino que puede ser así, ¿no? Me imagino que puede ser de esas maneras, ¿no? Quizá la semana que viene, cuando estemos más, vamos a pensar un poquito qué forma de mejor, ¿no? Pero me parece que viene más por este lado, ¿no? Ahora, tal vez no todos tienen acceso, les interesa, les gusta. Bueno, buscaremos las maneras mejores de habilitar una relación al saber y producir algo con ese saber, ¿no? Y vincularnos con eso, ¿no? Yo creo que hay que amplificar esto. Nadie, o antes me acuerdo, hasta la década 90, un certamen de fotografía, te pedían en negativo para saber que esa foto no era truchada, esa foto no estaba, digamos, intervenida, no estaba photoshopeada y cosas por el estilo, ¿no? Hoy, ¿se entiende, no? No existe más eso, ¿no? ¿Qué es el fotógrafo? Y es un gestor de imagen, un fotógrafo. Si nunca estuvo en la calle sacando una foto, no hay problema. Si no usa una cámara, no sabe qué es los haces, no sé, no pasa nada, entre comillas no pasa nada. Lo único que le piden es que traiga una imagen. Me acuerdo en el año 2017 yo daba clases justamente en la carrera de fotografía en ese momento, y el Gran Premio Nacional, se llama Gran Premio Nacional de Fotografía, las mejores fotos del año en Argentina, ¿no? Me acuerdo que un alumno ahí sacó el tercer premio. ¿Cómo era la foto de este muchacho? Entró en las cámaras de seguridad, entró por internet a cámaras de seguridad de los supermercados chinos, de los estacionamientos de la ciudad, y retrató, sacó de allí fotogramas que eran de imágenes de violencia, ¿no? O sea, eran fotogramas, hizo un collage, ¿no? ¿Entienden? Collage con fotogramas, ¿entienden? Con momentos, detenía, digamos, la imagen en algún momento, y hizo una imagen con ese collage. Y la presenta, y bueno, el jurado dijo que está entre las 3 mejores fotos del año. Y yo, a ver, uno dice, a ver, para, ¿qué me perdí acá? Porque, a ver, la técnica fotográfica es que vaya un señor por la calle, eso puede ser un celular, hoy ese dispositivo, puede ser una cámara, puede ser una lata ¿viste? Las gatitas fotosensible con una cámara, bueno, X
No, 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 no. No hubo nada de ese proceso. No hubo nada de un proceso que tradicionalmente se llamaba fotografía, ¿no? Hubo alguien que agarró imágenes fílmicas, o sea, movimiento, los detuvo, hizo un collage, o sea, nada que se parecía a históricamente la técnica de la fotografía. Nada de la técnica. ¿Está bien? Sin embargo, la presentó en un concurso fotográfico y para los señores que más saben de fotografía en Argentina, digámoslo así, les pareció que era la tercera mejor foto del año, algo que no tiene nada que ver con la fotografía. ¿Está bien? Es como si dijera, mirá, la mejor composición del año fue poner un micrófono en la Panamericana y extraer los sonidos que salen de ahí. Y decir, mira, esto es la mejor composición que se me ocurrió este año. Sí, pero pará, esto viene de otro mundo, eso no sé qué es, ¿no? No, pero sí, ¿por qué no? Bueno, ¿se entienden estos límites estéticos, conceptuales, de género, de lenguaje, de producción? ¿Dónde empieza y termina? ¿No? Puede ser que una foto sea la gestión de una imagen donde nunca hubo ese instante decisivo. ¿Está bien? La foto, eso es una edición de un collage, de algo que nunca tuvo la presencia de un fotógrafo captando un fragmento de realidad, sino componiendo eso. Después de todo, los fotógrafos sacaban, el propio Cartier-Bresson saben que la foto para él tenía que ser una cuadrícula, ¿no? O sea, la foto tenía, si vos cortás en 9 pedazos la foto, ¿también se entiende, no? O sea, haces 3 líneas que separen, o sea, 3 bloques en horizontal y 3 en vertical, y tenés 9, ¿no? Y tenés puntos decisivos en 4 lados, ¿está bien? ¿Se entiende lo que digo? O sea, vos tenés, si cortás así en 3 bloques, tendrías en un vértice, en otro vértice, 3. Y ahí, en esos 4 lugares, pasan cosas decisivas. La foto bien sacada, fíjense cualquier foto, agarren cualquier foto que Cartier-Bresson, si alguien me ayuda, quiere buscar 3 o 4, se van a dar cuenta que todas son así. Pasa algo en esos 4 momentos, en esos 4 lugares. Y la foto está bien sacada si es así. Pero claro, vos sacás la foto como podés, la foto queda así cuando la recortás. Analógicamente hacen así. Cuando la imprimía, después la cortaba, de modo tal que quedaran esos 4 puntos ahí. No era que la sacaba así también. La foto quedaba así, con ese procedimiento bastante rudimentario, que sería simplemente cortarla, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso, entre comillas, y editar la foto después con colores, etcétera, etcétera? O no sé, con tantos retoques. Que uno respetó más el original. ¿Qué sé? Más o menos, ¿no? Pero en el fondo la foto también fue editada, porque fue recortada para que la psicología del receptor parecía ser que atiende mejor a esa cuadrícula, ¿no? Entonces, enseñarte a sacar foto en composición fotográfica era eso, ¿no? Enseñarte a sacar en esa cuadrícula, ¿no? Como en música debe haber cientos de estos shapes, ¿está bien? Que te dicen, mira, hace eso, compone así, asá, porque, no sé, en la psicología, en la recepción humana, algo de eso pasa, ¿no? Esa cuadrícula Cartier-Bresson en música debe ser no sé qué historia. Tónica, cuarta y quinta, sale, viste, sacás 700 millones de canciones, son así, ¿no? Y después le pones 2 menores, viste, y sale do, fa, sol, y después mi menor, la menor, y ya está. 300.000 canciones y así, ¿no? ¿Por qué? Funciona, no sé, hay algo ahí de una estructura rítmica que funcionó, que bueno, qué sé yo. Pero se entiende, ¿no? Digamos, hay todo un artificio ahí armado donde... ¿Por qué eso todavía es fotografía y tiene un aura fotográfico? Y la que fue hecha simplemente porque hubo un fotógrafo, no porque técnicamente sacaba fotos, sino porque tiene, digamos así, una sensibilidad, tiene una idea de componer una foto, ¿no? Este es el punto, ¿no? Saben que hay fotógrafos ciegos, ¿no? Es una cosa muy alucinante, ¿no? Hay fotógrafos ciegos que sacan fotos, pues sí, esto es un chiste, ¿no? Como decir que es un músico sordo, ¿viste? O sea, es como decir, sería como una cosa, ¿no? Sin embargo, claro, fotógrafos que no son ciegos de nacimiento, sino que se han quedado ciegos, y son capaces de seguir produciendo fotos, y es muy interesante, ¿no? Las fotos que sacan, y hay muchos casos, de buscar, ¿no? En algún momento estoy investigando esto, y que pasan cosas realmente muy interesantes, ¿no? Cómo es la mirada de alguien que ya no tiene mirada, ¿no? No sé, como Beethoven, que componía Cinto Zorro, ¿viste? La música le seguía existiendo, ¿no?
Bueno, digo todo esto, perdón, Maxi, me fui un poquito a tu pregunta inicial acerca de qué sería la música, qué sería la composición, qué pasa con estos corrimientos de lo humano, de lo inherentemente humano, cuando empiezan a irrumpir tecnologías o dispositivos, ¿no? Que siempre han habido. Yo creo que lo que pasó hasta un cierto momento que todo esto expandía las posibilidades humanas, ¿no? O sea, la aparición del piano expandió las capacidades, no sé, armónicas, melódicas del ser humano, por decirlo así de alguna manera, ¿no? O el violín o cualquier instrumento. Y bueno, la tecnología permitió eso, ¿no? También. Ahora, la pregunta es, ¿expande o sustituye? ¿Expande o fagocita? ¿Expande o de algún modo se apropia y, como decíamos, nos vuelve más, no sé, perezosos, o nos vuelve más incapacitados, o nos vuelve reaccionarios y nuestra respuesta es desenchufémoslas, volvamos al fogón en Villa Gesell con la guitarra, ¿viste? Y tocamos Rasguña a la piedra nada más, ¿viste? O sea, ¿cuál sería el eje, lo esencial de todo ese proceso, ¿no? Es complejo, yo no tengo una respuesta, pero ya les digo, ni entregarse de pies y manos, ni ser reaccionario, me parecen esas dos. Hay un filósofo llamado Martin Heidegger, uno de los filósofos más relevantes del siglo XX, ¿no? Y él, justamente, miren, hay un texto muy lindo que si lo quieren leer, puede ayudar mucho, Maxi, por ahí es un texto que por ahí te vendría bien para todos, llamado Serenidad. Es una conferencia que da Heidegger en homenaje a un músico, no recuerdo quién es, un músico clásico, ¿no? Que va al pueblo de este músico y, no sé, que en homenaje a que, no sé, supongamos al nacimiento o a la muerte, no sé qué, y da una conferencia llamada, es así, Serenidad, Gelassenheit. Y entre otras reflexiones, Heidegger, que era ya en los años 50, ya cayeron las bombas atómicas, y ve un poco un futuro medio ominoso. Es decir, ¿qué hacer arte cuando, viste, el mundo se está a punto de destruir, ¿no? Digamos, otra pregunta, ¿no? Y él decía, ante la irrupción de la técnica, de la tecnología, y que ahora lo vemos muy agigantadamente, él decía, hay que tener serenidad ante las cosas, es decir, serenidad ante estos procesos y ver cómo los asimilamos. Y lo otro que decía es apertura ante el misterio. ¿Qué hay de misterioso? ¿Qué hay de enigmático? ¿Qué hay de cuestionador? Pero el misterio que sigue siendo el misterio de lo humano, es decir, ¿quiénes somos? ¿No? Porque realmente decíamos, no, lo nuestro es que creamos música y nadie más. Bueno, qué sé yo, tal vez no. ¿Somos los únicos capaces de crear sonetos? No. ¿Somos los únicos capaces de hacer cuentas matemáticas? No. ¿Somos los únicos capaces de jugar al ajedrez? No. ¿Se entiende? ¿Somos los únicos capaces de redactar bien? No. Y, viste, empezás a correrte, y el enigma de lo humano es esto. Es, ¿quiénes somos? Esta es la pregunta, porque antes veíamos lo irreductible de lo humano en ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, decimos la creatividad, esto ya está, esto nadie nos va a superar, ¿viste? O sea, la máquina de escribir no piensa, ¿viste? No, tenés que andar, ¿viste? Era como una cosa muy burda, ¿no? La cajita de música que decíamos, ¿vieron? Esto que vimos, la Wintergarten, la de Marble Machine. No, esto nos hace recordar las cajitas, ¿se acuerdan en la casa de las abuelas, las cajitas de música que abrías y que le daba cuerda a tu abuela y salía un sonidito que era efectivamente un tamborcito, que era un algoritmo que tenía los soniditos, ¿no? Gamal creo que es un poco lo que vos tenías en mente, que veíamos esto y decíamos, esta secuencia ya está armada, como las cajitas de música de las abuelas, ¿viste? Y era una simpatía, una cosa, ¿no? De la casa de la abuela, ¿no? Bueno, esto va explorando y cada vez más este corrimiento, ¿no? Me parece que es parte de la reflexión que podemos hacer. Desde luego, después volvemos a nuestra vida, nos olvidamos un poco de esto, y bueno, cuando hay que tocar música, cuando hay que hacer algo de eso, volvemos un poquito a lo que es nuestro entorno más conocido, ¿no? Pero bueno, estas son preguntas, ¿no? Yo creo que también estamos en un mundo donde está cambiando nuestro entorno rápidamente, ¿no? O sea, el entorno tecnológico, digamos, hoy cualquier persona del mundo tiene más información que el presidente de Estados Unidos en la década del 90. O sea, el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Hace 30 años atrás, tendría menos información que la persona más pobre del mundo hoy, ¿está bien? Por decirlo exageradamente, ¿no? Y hoy tenés en tu bolsillo, en tu computadora, una hipercomputadora que hace cosas, pero cualquiera, digamos, no es esto que solamente una computadora en la NASA, en el MIT, que es capaz de componer canciones. No, ¿se entiende, no? Una aplicación que tiene cualquier persona del mundo. Lo que antes eran solamente 3 genios, hoy
lo tenemos, hay 8.000 millones. Entonces explora una posibilidad, esto es fascinante, ¿no? La exploración de esto, o inquietante, o distópico, ¿no? Es un capítulo de Dark Mirror, ¿viste? ¿Vieron esa serie, no? Estamos en un momento donde, bueno, quedamos afuera, somos, ¿viste? El hombre de Neandertal frente al hombre, el Homo sapiens, ¿saben esa historia? Convivieron algunos siglos, unos milenios, el hombre de Neandertal, y después desapareció, el Homo sapiens se lo extinguió. Y bueno, aparentemente parece que estamos en algo parecido, ¿no? Digamos, seremos así también, quedaremos como un eslabón hacia algo distinto. Bueno, no sé cómo volver atrás, pero supongamos que volvemos atrás. Me gustaría volver atrás con algo que no es menor, que es, bueno, preguntarnos si la experiencia estética, y retomamos un poquito esto, me gustaría dedicarles unos minutitos a esto, no es solamente explorar lo bello, sino también explorar lo siniestro. Es muy interesante esto, me parece que o ya lo hemos anticipado, anunciado, y para eso tenemos este hermoso texto de Eugenio Trías, este filósofo español, que nos va a hablar entonces que hay algo inquietante detrás de la belleza. La belleza no solamente es la representación, la enunciación de algo bello en sí mismo, bello detrás, sino que hay algo inquietante, algo, ¿no? Que deberíamos... gracias, este es La Serenidad, gracias, el texto, ¿no? Maxi, gracias. Este es el Konradin Kreutzer, es el músico, ¿no? Bueno, este es el texto de Martin Heidegger, Serenidad, gracias. Este sería, creo que es al final del texto enuncia estas palabras, ¿no? Hay que tener apertura ante el misterio y serenidad ante las cosas, ¿no? Así que bueno, es un lindo, ¿no? Un lindo reflexión y demás, que tiene como eje la pregunta por la música, ¿no? Y que, bueno, ensaya también reflexiones acerca de qué es lo propio del humano, si hay algo del pensar humano que sería lo propio, ¿no? Y cosas así. Así que bueno, muy bien, si querés compartirlo, no sé cómo, bueno, pero todos pueden hacer, es un texto que se accede sin dificultad. Pero es una buena reflexión más filosófica sobre el problema de la música, del pensamiento, del humano, de la técnica, ¿no? Desde una perspectiva que retoma, digamos, a un músico clásico, un compositor, con todas las características que uno se puede imaginar. Imaginemos un compositor de música clásica, una reflexión de un mundo que tiene, digamos, ahí como la urgencia de que estamos merodeando una técnica, en este caso la técnica atómica, que apretás un botón y no sale música, sino que explota todo, ¿no? No sé si vieron la película Oppenheimer, ¿no? Cuando estaban analizando eso, y el primer experimento dice, ¿y si fallamos en los cálculos? Dinamitamos la atmósfera, ¿viste? Se quema todo, ¿no? Y un error de cálculo que fue así, digamos. Bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Y ante eso, bueno, ¿qué hacemos, no? Ante ese mundo que es lento, que es complejo, que es muy analógico, ¿no? Donde nos tenemos que serenar para que esa música entre en nosotros, y un mundo donde apretás un botón y todo puede desaparecer, ¿no? O lo que, para sacar un poquito el terror atómico, donde no sabremos, vos decías, Santiago, y si somos todos avatares, y si todo esto es la Matrix, y si, ¿qué sabremos si estamos frente a un holograma o no? Y un largo etcétera de hiperrealidad y cosas por el estilo, ¿no? Ya que estamos, si quieren, así obras que examinan esto, ¿conocen al escultor Ron Mueck? Ron Mueck, vos ves, Santiago lo decía, hace obras, no sé si lo conocen, hace obras hiperrealistas, ¿no? De tamaños gigantes, o también algunas pequeñas, pero son gigantes. Creo que varias veces estuvo en Argentina esa exposición, y es realmente alucinante, ¿no? Como esas imágenes, no sé si alguno después quiere compartir alguna imagen de Ron Mueck, las busca, ¿no? Es un escultor, pero bueno, él era escenógrafo de cine, y se notaba que trabajaba con efectos especiales porque crea obras que son realmente asombrosas, ¿no? Son hechas con resinas y siliconas y demás, pero te digo la verdad, es sorprendente, ¿no? Ese hiperrealismo, ¿no?
Claro, y la gente se acercaba a tocarlas para ver si eran verdad o no. O sea, y claro, cuando tocaban y se daban cuenta que eran más frías, que no eran humanas, ¿no? Pero era una cosa muy loca, ¿no? No sé, vos, Santiago, la llegaste a ver, pues te vi que... Sí, yo fui hace un par de años ahí a la fundación, creo que está en Fundación Proa. Proa, sí, sí, sí. Claro, pero a mí me hace pensar igual con el aparato que mostraste antes, o a mí me salió, me nombraba el grupo Mondongo, y como que muchas veces el foco está puesto en el cómo y en lo asombroso del cómo, y hacer un retrato con espejito de colores, digamos, y todo el laburo que lleva a eso, más que con el fin estético de la obra, como que hay algo, y de hecho a mí me encanta y lo voy a ver y lo súper disfruto, pero como que hay un agotamiento del fondo. No sé. Sí, bueno, muy buena pregunta porque muchas veces hemos descansado y la técnica descansa más bien en el cómo, ¿no? La pregunta es el por qué, el para qué, o lo que encarna eso, ¿no? Nosotros partimos un poquito de una pregunta inicial que lo que encarna el arte es kalos, ¿no? Encarna lo bello, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Eso, digamos, desde luego, para tener alguna referencia, para el mundo griego la belleza tiene esas cualidades de lo perfecto, lo simétrico, lo atenuado, lo limitado, lo armónico, etc., ¿no? Tenemos toda una serie de principios, digámoslo así, apolíneos, ¿no? Lo caótico, lo desmesurado, lo oscuro, era territorio de lo no bello, era de lo imperfecto. Y bueno, pero esa perfección generaba en nosotros una especie de alivio, de goce. Nuestro ánimo se reconfortaba ante eso y agradecíamos a los artistas la tarea de producirnos esas obras, ¿no? Su técnica, su capacidad de producción era respondida en consonancia con una especie de goce estético inigualable, ¿no? Desde luego que uno diría también habría un goce estético, como decíamos, en un atardecer y cosas por el estilo, ¿no? Pero en la producción técnica admirábamos y respetábamos al artista capaz de hacerlo, ¿no? Y eso es una visión, digamos así, canónica, tradicional, etc., ¿no? Claro, todos esos márgenes de la experiencia estética se han corrido, se han amplificado y se han creado una serie de preguntas que justamente el artista se ha puesto en el lugar no solamente del que tiene la capacidad técnica, sino el que genera las preguntas, ¿no? El que dice, ¿esto es arte? Y tal vez la primera pregunta que le hacemos a un artista es, ¿qué es el arte para vos? ¿No? Antes de preguntarte, ¿qué es lo que haces? La pregunta es, ¿cuál es tu concepto del arte? Y de hecho, hoy le preguntamos a los artistas no solamente qué hicieron, sino por qué lo hicieron. ¿Cuál es la intención? Y cuando vemos una obra, tal vez con la música pasa un poco menos, pero evidentemente con el arte plástico, etc., básicamente ese arte visual, nos tenemos que preguntar, ¿qué quisiste decir? ¿No? Necesitamos un interrogatorio al artista, a su ideología, a su visión, tenemos que conocer ¿no? su manifiesto antes que conocer su obra, ¿no? Con lo cual lo convierte en una visión donde necesitamos el subtitulado, necesitamos descubrir al artista. La obra no es más que una emanación del artista, la obra ya no habla sola, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí me parecen algunos interrogantes así, en otros casos la obra está ahí y tiene como una especie de independencia, ¿no? Esta es otra pregunta, ¿sí? ¿La psicología del arte es una psicología de la obra o del artista o del receptor? ¿O de los tres y cómo? ¿No? Hay toda una cuestión donde parece ser que lo único que tenemos que hacer es excavar en la intención del artista. Pero bueno, eso no nos llevaría a dejar de lado toda una serie de experiencias que serían interesantes formularnos preguntas. Digamos, jamás conoceremos cuál fue la intención de, no sé, del artista que hizo la Venus de Milo. Desconocemos. Que sí decimos, qué sé yo, representa algo y tenemos una historia de arte que nos dirá una serie de cosas acerca de ese momento, etcétera, ¿no? Pero es una presentación histórica, ¿no? No sabemos quién es. O no sé, o vemos un jarrón de la dinastía Ming y decimos una obra de arte. Y andás a ver qué tenemos que decir al respecto, ¿no?
yo creo que mucho del arte contemporáneo es preguntarle a las artistas qué quisieron decir, cómo confeccionaste eso, y después diríamos, ah, bueno, entonces sí, como no, la obra no viene sola, no se presenta sola. Viene con un manual de instrucciones, viene con una serie de cuestiones que nos tenemos que armar para llegar a esa obra. No es como ver una película de Godard, ¿viste? Tenés que saber una serie de cosas antes, la ves y decís, no sé dónde estoy, ¿no? Y más ahora, necesitas una serie ¿no? de mecanismos, de andamiajes, de interpretaciones, de recursos, para que esa obra tenga algún sentido, ¿no? O sea, son de una lentitud inaceptable para el mundo TikTok, ¿está bien? O sea, ni siquiera tendré las condiciones psicológicas para quedarte a verla, ¿no? La otra vez fui a ver la última película de Wim Wenders, un artista que no sé si, bueno, yo me acuerdo, era un artista de culto, un director que ibas a ver las películas, era obligatorio, ¿viste? Yo tenía en la facultad, no sé, psicología general, biología, filosofía y película de Wim Wenders, ¿viste? Era como una obligación de formación, de ser un intelectual allá en los 80. Y vamos a ver las películas de la Sala del Deseo, París, Texas, esas películas, ¿no? Y fui a ver una película de él ahora, que estuvo para el Oscar, llamaba Un Día Perfecto, que de paso tiene la música de los años 80, esa música de Lou Reed, Perfect Day, y todo eso. Además de parte presenta un mundo analógico, es un señor en Japón, en Tokio, que limpia baños, ¿no? Baños públicos, pero en un Tokio actual, ¿no? Tecnológico, entre comillas, y un señor que vive el mundo analógico. Va con su autito, usa cassettes todavía, y pone, es interesante, pero es de una lentitud que, te digo, la verdad, éramos dos en el cine, y digo, ¿quién se queda acá? Éramos todos viejos, con remembranza de esas épocas, ¿no? Y claro, el mundo TikTok, esa película, no la podés ver, tenés que preparar, te tienen que coachar, te tienen que explicar un montón de cosas, tenés que decir, mirá, esta película es buena, tenés que verla, tenés que bancarte 5 minutos donde el hombre maneja el auto solo y solamente escucha música. Y pará, ¿dónde está? Decime que va a pasar algo, decime que va a pasar algo, ¿no? Y pasan muchas cosas, pero pasan en un imaginario, vamos a empezar a decir, una forma de producir imágenes y producir sentido que no es la habitual, o sea, no es Rápidos y Furiosos, no es, ¿se entiende? No es el algoritmo que te captura cada 10 segundos con una cosa nueva. Y es otra sensibilidad, otra percepción, o sea, para que esa experiencia estética te toque, ¿no? Es como, o sea, algunos, si vos decís, mira, vamos a escuchar cierta música, y tenés que prepararte mucho para que esa música te llegue, ¿no? En un concierto de Taylor Swift, cada 10 segundos pasa algo, que no sé bien qué pasa, pero ¿se entiende, no? Tiene que pasar algo donde tiene que sonar algo, una cosita, chispar algo, porque es otro tipo de experiencia, ¿no? O sea, es una experiencia que no es la recepción contemplativa de la obra, ¿no? Está más cerca del entretenimiento, tal vez que del arte en un sentido estricto, ¿no? O sea, ¿y por qué no el entretenimiento? Digamos, otra pregunta, es decir, ¿cuáles son los límites entre arte, entretenimiento, como veíamos Wintergarten, o una feria de novedades, ¿no? O tecnología? Hoy el panorama es bastante incierto, ¿no? O simplemente ejercicios de ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué esto no es un aparato científico, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que la primera reflexión acá es la pregunta si el arte es solamente representación de lo bello o algo más. Hola Alejo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, lo que nos va a decir es que también el arte es, no solamente el arte, la belleza es también territorio que muestra y oculta el horror de la existencia, ¿no? Muestra y oculta. Este mostrar y ocultar, digamos que es la noción de el velo es eso, ¿no? Mostrar y ocultar. Transparentar y dejar ver. Y al mismo tiempo algo queda oculto a la mirada. Las dos cosas. Y creo que se acuerdan que la semana pasada vimos yo le decía los cuadros de las obras de Lucio Fontana, ¿se acuerdan, no? Eran esas telas rasgadas, ¿no? Y yo decía, acá me parece que podríamos aplicar esta teoría del velo, el velo rasgado, ¿no? Y que esto nos va a llevar entonces a explorar este problema de lo siniestro. Y tenemos acá el texto de Eugenio Trías que me gustaría compartirles, ¿no? De paso, voy a tratar de compartirles acá el texto simplemente para leer un poquito estas. A ver si se los puedo compartir acá. Estas dos frases, ¿no?
Una de Rainer Maria Rilke, lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Lo bello contiene detrás algo inquietante, algo que, ¿qué será lo terrible? Lo que pone en riesgo nuestra integridad, lo que hackea nuestros sistemas de defensa, lo que nos puede alterar tanto en lo emocional, en lo psicológico en general, en lo físico, ¿no? En lo social, algo que no estamos preparados, ¿no? Algo que su presencia será traumática al punto tal de estabilizarnos en nuestra existencia de distintos modos, ¿no? Pero lo bello nos permite soportar todavía, ¿no? Todavía. Se pregunta el poeta Paul Celan, un judío, ¿no? Después de Auschwitz, decía, después de Auschwitz, ¿para qué la poesía? ¿Cómo es posible la poesía después? Digamos, ¿se entiende, no? Llegamos al horror total del humano. ¿Qué sentido tiene la poesía, no? Y bueno, quizá la respuesta es, más que nunca necesitamos la poesía. Más que nunca necesitamos la poesía, no para edulcorar la vida, no, porque tenemos que tratar de soportar la existencia. Tenemos que tratar de, bueno, de que eso terrible no comience aún, detenerlo un poco, ¿no? Mismo, no sé, como el cuadro de Picasso, el famoso, ¿no? El Guernica, ¿no? O sea, ¿qué haces frente a ese horror de bombardear una población civil la primera vez? Y bueno, parecía ser que el arte tenía una función que era manifestar lo bello, y puede tener otra función, que es sostener lo terrible, sostener que eso terrible de algún modo no nos haga colapsar. Recuerden que usamos esta expresión, colapsar la experiencia estética en algún momento, ¿no? Y habíamos hablado de la performance de Marina Abramovich, Ritmo Cero. Yo les contaba, ¿no? Muy interesante como ella en un video explica esto, ¿no? Les contábamos y ella contaba que cuando terminó la obra, ella los empezó a mirar. Ella, que era puro objeto, los miró. Recuperó la mirada, dejó de ser objeto, se convirtió en sujeto, y esto les causó horror. Dentro de ese marco que era el tiempo donde duraba la consigna, lo que ella había dicho que estaba dispuesta a hacer, bueno, todo eso eso es arte, toda una pregunta, ¿no? O sea, nos preguntamos si esta máquina Marvel Machine era arte, nos preguntamos, esto que hizo esa maquinaria, ese laboratorio de lo humano de Marina Abramovich, ¿no? De poner 72 objetos, de decir, pueden hacer lo que quieran conmigo, y tantas horas, y con un árbol, un arma cargada. ¿Esto también es arte? ¿Eso también es parte de la experiencia estética? ¿No? Bueno, supongamos que Marina Abramovich es artista, nos dice que es arte, nos invita a esto, y podés sacar tus pasiones más oscuras, tus lados más morbosos, tu sadismo. ¿Eso también es parte de una experiencia estética? ¿O no? ¿O en algún momento eso colapsa? ¿No? Bueno, eso terrible, digamos. ¿Dónde empieza o termina lo terrible? ¿Dónde ese velo se corre o no? Esta es la gran pregunta, ¿no? De paso, este fragmento de Rilke pertenece a un texto llamado Elegías de Diuno. No sé si lo conocen. Ya que estoy, voy a ver si se los puedo compartir, porque lo había seleccionado aquí para compartírselo. A ver si lo puedo poner aquí en el chat. Creo que de dónde viene completo ese mensaje. Ahí está. Ahí les comparto en el chat dónde está esta frase, ¿no? Dice, ¿quién, si yo gritase, me oiría desde los coros de los ángeles? Y aún suponiendo que alguno de ellos me acogiera de pronto en su corazón, yo desaparecería ante su existencia más poderosa, porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, ese que todavía podemos soportar. Y lo admiramos tanto porque sereno desdeña el destruirnos. Todo ángel es terrible. Esta es la frase completa, digamos, de donde retoma aquí la cita, donde se extrae ese fragmentito, ¿no? Lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar, donde nos vincula con lo inhumano, ¿no? ¿Quién si yo gritase me oiría desde los coros de los ángeles? Y te ubica en una relación a algo que te trasciende, algo que ¿no? Y que vos gritás, ese grito que puede ser el grito existencial o una obra de arte, lo que sea, ¿no? Habrá algo superior, algo distinto que pueda acoger eso, ¿no? O no somos nada ante eso y desapareceríamos, ¿no?
bueno, esa experiencia de lo terrible, es decir, lo terrible es también lo que te supera, lo que está más allá de tus posibilidades, ¿no? Lo que no podés tramitar vos. Y después dice, ¿no? Y lo admiramos, después de decir la frase, porque sereno, esto es importante, ya que hablamos de serenidad de Heidegger, ¿no? Sereno, Gelassenheit en alemán, escribe en alemán, Rilke, ¿no? Desdeña el destruirnos, ¿no? Parece ser que, ¿no? Desdeña el destruirnos, ¿no? Como que no le importaría. Todo ángel es terrible, ¿no? Bueno, muy interesante también esta referencia porque de algún modo este ángel, ¿no? Que es terrible, ¿no? Es la belleza misma, ¿no? Que parece ser lo que oculta y muestra, ¿no? O sea, nos pone en un lugar muy incómodo la experiencia estética. La experiencia estética no es un lugar que nos tranquiliza, que nos serena, que nos pacifica. Tal vez no hace eso solamente, ¿no? Nos perturba, nos conmueve, nos corre del lugar, nos saca, como decimos ahora, de nuestra zona de confort, o de los lugares conocidos, o de lo ya sabido, ¿no? Bueno, y la otra frase que es la frase de un filósofo romántico, Schelling, ¿no? Este filósofo, que dice así, lo siniestro, y aquí está el término alemán que el texto lo va a explicar mucho Trias tomando a Freud, das unheimlich, me anticipo de decirlo ahora, ¿no? Heimlich, ¿no? La palabra unheimlich, es un prefijo negativo, ¿no? O no, algo así como decir no, y heimlich significa familiar, conocido, hogareño, que te cuida, que te protege, como acá dice ese coro de ángeles que te recibe y que te escucha, ¿no? Bueno, un Heimlich es lo contrario a lo familiar, a lo conocido y demás, ¿no? Es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado, que debiendo estar detrás de un velo, ha aparecido, ¿no? O sea, esta inminencia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? ¿Vieron estas terribles situaciones donde, por ejemplo, no sé, una mujer sufre abuso, acoso o feminicidio, terriblemente, ¿no? ¿Quiénes suelen ser esas personas? ¿Desconocidos o conocidos? ¿Cuál es la pregunta, perdón? No entendí. Sí, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Las mujeres que padecen acosos o directamente feminicidios, ¿no? ¿Quiénes suelen ser esos victimarios? ¿Desconocidos o conocidos de la víctima? Está bien. Conocidos. Familiares, cercanos, protectores, aparecen como eso. Y después sacan el velo, ¿está bien? Eso es lo siniestro, ¿no? Porque que te roben en la calle no es siniestro, es terrible, no siniestro. Lo siniestro es que retorne algo que debería ser familiar. Es como, viste, el Estado, que en vez de protegerte te persiga, viste. Perdón, estoy un poco perdido con esa metáfora. Sí. Como no entiendo cuál es el velo ahí. Que el velo es que alguien que es como si fuera, mira, que te roba un ladrón es algo feo, malo. Pero que te roba un policía es siniestro, porque el policía vino a cuidarte, vino a protegerte, vino a expulsar los demonios, ¿no? Ahora, que él sea el que te robe, esto es siniestro, que aquel que te va a proteger, ¿no? Que ese tío bueno que te cuidaba y demás, sea el perverso pedófilo, ¿no? ¿Se entiende, no? Eso que es familiar, Heimlich, se convierte en un Heimlich. De golpe eso que te cuidaba era el peor. Ese que te protegía era el perpetrador. Eso es lo siniestro. Lo siniestro es aquello que, debiendo ser familiar, conocido, el cuidado, se revele como lo distinto. Se revele como lo que genera este horror. Entonces, ¿qué es lo siniestro aquí? Que aquello que debe permanecer oculto, es decir, lo terrible, lo amenazante, lo acechante, lo inhóspito, se convierta de golpe y aparezca y es eso, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos en cuentos infantiles, ¿no? Digamos, aparece el lobo y no, aparece como la abuelita, ¿no? Oculta que es un lobo, ¿está bien? Y se muestra primero como una abuelita, digamos, Caperucita Roja o así, ¿no? Primero aparecen como, bueno, nadie
deschaba primero la maldad, ¿no? Primero aparece como, después se revela, ¿no? Eso que se permaneció oculto se revela, ¿no? Claro, en el cuento infantil esto es más evidente, más rápido, pero ¿no? Esto es lo que hace a Lo Siniestro. No es ver el horror de frente, es siempre detrás de un velo, ¿está? Siempre detrás de algo que de algún modo lo intenta exorcizar o lo intenta velar o lo presenta así, ¿no? Este es el fenómeno de Lo Siniestro, ¿no? Mediado por entonces algo que le impide aparecer. Ahora, todo esto está dicho ¿por qué? Bueno, porque en el fondo en el arte pasa esto. El arte también experimenta esta situación de ser un velo ante lo siniestro. Por eso, digamos, una buena parte de las obras de arte tienen contenidos que son horribles y sin embargo los vemos como obras de arte. ¿Cómo resolver esta paradoja, no? Contás la historia de Edipo Rey y decís, no, pará, ¿qué me está contando? Un horror, ¿no? Un horror. El incesto, el parricidio, es un horror. ¿Por qué esto es arte? ¿Bajo qué mecanismo de procedimiento, de gestación, de puesta en escena, de representación, de estructura dramática, etcétera? Esto es un velo. Bueno, es que funciona el velo, ¿está bien? Y es más, salís contentos, salís tras una catarsis, ¿no? Ahora, ¿cómo es que eso funciona? Porque hay que explicarlo esto psicológicamente, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pregunta, Walter. Sí, se alejó. Dentro de todo este marco, ¿cómo se explica, ponele, las ejecuciones públicas en plan de entretenimiento colectivo? Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Porque, ¿qué es esa, cómo decir? Esa puesta en escena, digámoslo así, ¿no? Esa puesta en escena que tiene el valor didáctico, pedagógico, políticamente organizador de un sistema, ¿no? Donde se alerta un poco a si haces tal cosa, qué puede pasar, ¿no? Esto alerta a otros, ¿no? Más allá del castigo, a estos efectos así todavía, ¿cómo decirlo?, moralizantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿esto se explica como una experiencia estética o como que toca lo morboso, lo mórbido, ¿no? El gusto por esto, ¿no? O entró dentro de una experiencia estética también, ¿no? Esta es la gran pregunta y es difícil de responder, creo yo, Alejo, ¿no? Digo, es difícil de responder porque no serían las mismas consonancias, los mismos resortes psicológicos en un caso u otro, ¿no? Lo que define una cosa y otra es la ideología detrás. Lo que define en un caso y otro es el efecto psicológico que hay en cada uno. Bueno, habrá que afinar un poquito el lápiz ahí qué significa. Yo creo que una diferencia entre un caso y otro es lo que podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿En qué caso se produce una sublimación y en qué caso no? Yo creo que la presentación de una ejecución pública no es un acto sublimatorio, ¿no? Esta es como la diferencia. No, y habría que preguntarse si el arte lo logra cada vez, ¿no? Me parece que es otra cosa, ¿no? Creo que explora un universo pulsional, palabra que me gustaría después explicar la semana que viene, que es la pulsión tan importante para explicar qué es la sublimación, pero esto no se satisface sublimatoriamente. Me parece que esa es la diferencia, pero tendríamos que trabajar un poquito el concepto de sublimación. Yo creo que no está apareciendo esto, ¿no? Ese espectáculo, ¿no? Yo creo que no es una experiencia estética, es un espectáculo que permite canalizar un sadismo, que permite tener también una exploración de un sistema político y religioso, ¿no? De una especie de control de las conductas, ¿no? Pero no creo que logre el fenómeno psicológico de la sublimación. Esto. ¿Puede haber una especie de catarsis colectiva? Creo que sí, pero yo creo que hay que diferenciar, lo habíamos hablado un poquito otra vez, entre catarsis y sublimación, ¿no? Y te hago una pregunta más. Sí. O sea, Después voy a dar un ejemplo sobre eso, Alejo, después de darte un ejemplo más sobre eso que vos comentás, ¿sí? No, o sea, como la pregunta es un ejemplo de si eso no produce sublimación dentro de la misma época espacio-temporal,
que sería algo que sí lo produciría y sería una experiencia estética en vez de... Bueno, también voy a contestar también con alguna otra pregunta, otro ejemplo y otra pregunta, porque es difícil, lo que vos decís es difícil saberlo y cuál es el punto de diferencia, ¿no? ¿Vieron este grupo extremista ISIS, ¿no? Que ahora ha vuelto un poquito, creo que ahora también hizo este atentado en Moscú, me acuerdo, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema, ¿no? Terrible, bueno, todo es terrible, pero bueno, ¿se acuerdan que hace unos años hacía videos de ejecuciones, ¿no? Cuando ejecutaba gente hacía videos, ¿no? No sé si han visto alguna vez, no lo vean, pero ejecutaba y te mostraban un video que parecía un videoclip, ¿no? Estaba editado, montado como si fuera, no sé, el tráiler de una película, ¿no? Si te dijeran, este es el tráiler de una película donde muestra cómo, no sé, los terroristas matan gente, más. Y es así, está filmado con la estética de una serie, ¿viste? Pero era de verdad. Lo estaban matando de verdad. Ahora, si vos no estás advertido de eso, ves eso, lo ves con un velo, el velo de un espectáculo. Yo diría esto, ¿no? ¿Qué es un espectáculo y qué es la experiencia estética, ¿no? ¿Qué es un espectáculo y qué es sublimar? Yo creo que hoy estamos mucho más expuestos a espectáculos y espectacularizar nuestra percepción, y está espectacularizada el sistema de noticias, está espectacularizado el entretenimiento, está espectacularizado muchas cosas, pero eso no necesariamente lo convierte en una experiencia estética, donde uno pueda, como decíamos, sublimar o trabajar algo del mundo interno y procesar, no sé, lo terrible de la vida, porque ¿no? Lo terrible de la vida lo tendremos en dosis diversas y tenemos que anteponer y trabajar lo bello y sublimar. ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo experimentar eso? Es una pregunta que no sé si tiene una respuesta tan fácil, ¿no? Esos límites, digámoslo ahora sí, entre el entretenimiento, el espectáculo y el arte, no sabría muy bien cuáles son muchas veces, ¿no? Y creo que la pregunta tiene que ver básicamente con que siempre estamos ante una experiencia singular, es decir, para cada uno, ¿qué es eso? No es tan sencillo de responder, ¿no? Digamos que tal vez estadísticamente sucede más ante el Guernica de Picasso que ante otras cosas, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo que nos daba Lacan y su amigo Jacques Prévert, y él decía, él sublimaba con la cajita de fósforos, ¿no? Pero esto no es algo que tengamos que enseñar y hacer, ¿no? Un programa educativo diciendo, bueno, todos hagan colección de cajitas de fósforos para sublimar, porque sería como una cosa media extraña, ¿no? Ahora, ¿por qué leer la obra de Edipo Rey o ver la obra de teatro de Edipo Rey? Habrá que ver la diferencia también de estilos, de géneros, de lenguajes ahí, que funciona. Esto sí es hacer buena catarsis y sublimar, y no tal vez presenciar una ejecución pública. ¿Cuándo es? Eso en un marco histórico, eso en un marco epocal. En un marco epocal eso estaba visto como los sistemas jurídicos y los sistemas de castigo, y armaban toda una cultura y funcionaban, como, no sé, las lapidaciones de las mujeres adúlteras en algunos lugares, o tantísimos ejemplos, ¿no? O en otros casos es realmente, ¿no? ¿Por qué tal vez un cuadro que muestra una lapidación o una ejecución es una obra de arte y verla no es una obra de arte? ¿No? También esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la representación de eso podría ser arte y canalizar el horror, y otro es solamente el morbo de verlo, digamos? Pero debe haber alguna diferencia entre lo mórbido y la experiencia estética de estos contenidos, ¿no? De algo bello, pero que palpita lo siniestro, porque tampoco es una apología, ¿no? Esto es el otro tema, es decir, ¿cuándo esto es una apología del horror y cuándo es tramitar el horror? Digamos, esta es la pregunta, ¿no? Que no sé si se responde fácil, ¿no? Si un artista hace una obra donde está de algún modo adhiriendo a eso, supongamos que alguien haga una obra de arte donde hay una violación, ¿y cuándo es una obra de arte? ¿Cuando el artista está criticando eso o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿No? O sea, uno diría, bueno, ¿por qué soportaríamos ver una violación? Y porque detrás de eso sabemos que es una ficción y sabemos que en el fondo la estarían cuestionando, digamos, ¿no? Es un tema no tan sencillo de responder, ¿eh? ¿Cuál sería el punto, ¿no? Ahí. Y las condiciones de recepción, en parte pueden ser históricas, culturales y demás, como decíamos. Hoy nos costaría ver el Guernica de Picasso sin saberes previos que nos habiliten a pensar, que nos
contextualicen la Guerra Civil Española, nos contextualicen quién fue Picasso, la técnica cubista y una serie de referencias como para que ahí veamos algo parecido a el bombardeo a la población de Guernica, ¿no? Entonces sí, ahí parecía ser que necesitamos contextos sociológicos, necesitamos como cierta propedéutica, ciertas iniciaciones al saber incluso para prepararnos a si estamos frente a la sublimación, al morbo, al espectáculo, ¿no? No lo sabría, Alejo, no tendría una respuesta segura. Lo que sí, el efecto psicológico de lo morboso y de la sublimación es muy distinto. Yo creo que la experiencia de Marina Abramovich exploraba eso, ¿no? Hasta dónde la gente está viendo una experiencia estética sublimando, hasta dónde está sacando sus perversiones, su sadismo, ¿no? Que en esa experiencia estética, ¿no? Pero hubo otro caso, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, ¿se acuerdan? Después del 11 de septiembre, bueno, fueron a buscar a Bin Laden y bueno, a Afganistán, a Irak, etcétera, ¿no? Sacaron a Saddam Hussein, lo mataron, una serie de cosas. Bueno, establecieron una cárcel, la cárcel de Abu Ghraib se llamaba. Una cárcel en manos de carceleros que eran soldados norteamericanos, ¿no? Que tenían a los presos, creo que a los iraquíes, presos ahí. Los trataban como presos, ¿viste? O sea, presos de guerra, qué sé yo. Pero en un momento dejaron entrar a civiles. Y le dijeron a estos civiles, pueden hacer lo que quieran con ellos. ¿Qué les parece? ¿Quién trataba mejores o peores a los soldados iraquíes presos? ¿Los soldados americanos o los civiles? Probablemente los. Y, en este caso, ¿las mujeres o los hombres? ¿Se entiende, no? Probablemente los. No, fueron mucho más crueles las mujeres, en este caso. Ahora, ¿De verdad? Sí. Bueno, digo este caso, no expandamos esto. Ahora, no sacamos más conclusiones, simplemente digamos esto, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre esto y lo de Marina Abramovich? Hay una película alemana creo que se llama El Experimento, pero no me acuerdo cómo se llama, que toman gente de la calle como una convocatoria general y los ponen en una cárcel, sortean quiénes son carceleros y quiénes son presos. Y la cosa a la mierda, bueno, pero es muy buena esa película. Bueno, ponele que te toque en la vida así fortuitamente, estamos ante un experimento, ¿no? Sin causa previa, digamos, ni el carcelero ni el carcelario, digamos, no, ni el preso ni el carcelero, digamos, sería más que por el azar o por una... Pero bueno, ponemos que en la vida alguien esté puesto por ciertas circunstancias políticas, históricas, etcétera, en ese lugar. La pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con lo humano? Digamos, ¿hay algo del velo del humano que se corre y entramos en una especie de inhumanidad allí? ¿No? Y desaparece el otro y se convierte en otro, ese otro dejó de ser un sujeto y se convierte en otra cosa, digamos, porque el primer efecto es deshumanizarlo, ¿no? Es lo que le pasaba un poquito a Marina Abramovich, ¿no? Cuando recuperó la mirada, a todos les volvió el horror, ¿no? Ahora, ¿por qué la Marina Abramovich estaría contemplado así, visto en una especie de templo, visto en la admiración estética? Y lo otro es, los seres humanos experimentamos antropológicamente un sadismo que si nos sueltan las manos somos capaces de atrocidades, ¿no? Bueno, ¿por qué lo de Marina Abramovich sería un velo entre lo siniestro y lo otro no? Lo otro es simplemente el horror a secas, ¿no? No, esta es una pregunta que no vale la pena hacerse. Y no sé cuál es exactamente la respuesta, porque o sea, sí puede haber respuestas. En un lugar está lograda la mímesis, en otro no, por ejemplo, podemos responder así, ¿no? Hay una mímesis que es justamente la escena misma del arte que está lograda, y el arte siempre sucede a cierta distancia, donde no estamos involucrados del todo, etc. En esto no, hay un realismo no mimético, un realismo, y ese realismo opera sin velos, ¿está bien? Sin velos, es así, es la realidad a secas y no está. Y el grupo Easy, cuando hace este video que tiene la estética de un videoclip, no podés distinguirlo de un videoclip o como decíamos el tráiler de una película,
que muestra, no sé, a un grupo terrorista en Medio Oriente, que como habrá habido tantísimas películas, ¿no? Pero cuando ves una película tenés como la distancia de la ficción, y acá no. Acá no. La ficción es una suerte de velo que nos corre frente al otro. Bueno, estas son preguntas que la verdad que no son tan fáciles de responder, ¿no? Los límites son ahí muy estrechos, ¿no? Lo que aquí nos muestran estos materiales es qué resortes psicológicos hay con respecto a esto, ¿no? Y qué experiencias hay. Nos va a decir, después cuando veamos el texto de Freud, la semana que viene, nos va a dar 6 factores que hacen a lo siniestro y que los podemos vincular con fenómenos estéticos y eventualmente pensar en una psicología del arte, ¿no? 6 factores, ¿no? Que después vamos a ejemplificarlos a todos, digamos, con obras de arte que se vinculen con eso, ¿no? Sí, merodea lo siniestro eso, ¿no? Ahora, ¿puede ser que la experiencia de lo siniestro no sea estética? También, ¿no? ¿Y puede haber belleza fuera del arte? Y sí, afortunadamente, qué sé yo, la vida nos puede ofrecer de múltiples maneras belleza sin que eso haya pasado por las manos de un artista, ¿está bien? Un atardecer, qué sé yo, X cosas. O, no sé, la ciencia no sé si vieron este telescopio, el James Webb, que muestra imagen del universo, que tenés un poquito de información y ves, esto es la explosión de una galaxia hace 5.000 millones de años, que viene viajando esa luz. Yo veo esas cosas y digo, che, esto es arte. O sea, es una pieza estética, no sé, ¿no? Esto es alucinante. Esto después vamos a ver, tiene que ver con lo sublime. Vamos a ver lo sublime. Esto es sublime, ¿no? Ni siquiera bello, es sublime. Y no lo hizo un artista, lo hicieron señores astrónomos y señores que manejan telescopios, ¿no? De tecnología, sin ningún tipo, entre comillas y en principio, ninguna expectativa, ¿no? Pero es alucinante eso, ¿no? Y no estamos en manos de, qué sé yo, Cartier-Bresson, o no sé, ¿se entienden? Los grandes fotógrafos, Man Ray, qué sé yo, no. Son imágenes que si tenés un poquito la data de eso, ¿se entiende? Tu cabeza dice, no puedo creer esto, ¿no? No puedo creer que esté viendo esto, ¿no? Una imagen que pasó hace 5.000 millones de años. Es una locura, porque la luz viaja, ¿no? Viaja en el espacio. Hace millones de años que viene viajando y es una imagen del pasado de hace 5.000 millones de años. Decís, no te puedo creer que me estés mostrando esto, ¿no? ¿Se entiende? No la foto de tu abuelo hace 80 años, no. No. De una supernova explotando. Decís, no estoy en condición de recibir eso, ¿no? Bueno, esto sublime, vamos a ver que hay 3 estéticas, ahora a otro nivel, ¿no? Lo bello sobre lo bello como velo ante lo siniestro, y esto sublime que la semana que viene veremos ante qué es. Me guardo un poquito esta palabra, ¿no? Ante qué experimentamos lo sublime. Estas son las 3 dimensiones de la experiencia estética que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Más allá de las 3 estéticas, Lacan, que nos hablaba de los registros, lo simbólico, lo imaginario real y tantas cosas. Esto es lo otro que tendremos que empezar a vislumbrar, ¿no? Entonces, Alejo, no tengo mucha respuesta ante esto, pero sí avisoro que psicológicamente es muy distinto sublimar que el morbo de un espectáculo político, jurídico, religioso, ideológico, etc. Aspira a otras cosas, tiene otras tareas, ¿no? Otros efectos, ¿no? Que están a veces, digamos, técnicamente muy cerca a veces de lo que puede ser un fenómeno artístico, ¿no? Tan cerca y tan lejos de un fenómeno estético, ¿no? Habría que ver un poco entonces qué pasa psicológicamente. Yo creo que el efecto es muy distinto en un caso y en otro, ¿no? Pero bueno, después cuando veamos el concepto sublimación, que me gustaría trabajarlo cuando hablemos de lo sublime y la sublimación, creo que tal vez nos den ahí claves como para poder distinguir bien un caso y otro, ¿no? Porque a veces se dan. Yo recuerdo, y con esto si quieren terminamos hoy, no sé, mi abuela, mi abuelo miraban las novelas, ¿no? Donde te contaban historias donde, viste esas telenovelas de los, ¿no? Que la hija no era la hija, pero era la hermana, pero no era la hermana, y se enamora de un medio hermano que no era medio hermano, porque en el fondo no, y después era el padre, no era el padre. No, otras historias terribles, medias que aparecían incestos que no eran incestos y cosas así.
¿no? Y todas cosas espantosas, ¿no? Si uno las tenía que contar. Y después pasaban en el noticiero, mi abuela se emocionaba con eso, ¿no? Y se lloraba de la emoción de ver esto. Y después te pasaba la historia de esto, más o menos lo mismo, en el noticiero, media hora después, ¿no? Y mi abuela decía, qué horror, las cosas que pasan en el mundo no se puede creer, la humanidad está degenerada. Digo, pero abuela, te viste una novela que era más o menos lo mismo hace un rato, ¿no? Te contaba lo mismo, es más, te digo con detalles que eran mucho más morbosos, ¿no? Pero ¿por qué la telenovela funciona, nos emociona y genera una especie de, ¿no? de atracción, ¿no? Y lo otro no. Y uno diría, bueno, claro, es el velo. La realidad no, pero la ficción sí. Tienen esto. Tienen ese permiso, ¿no? No un castigo jurídico, sino la representación de ese castigo jurídico. No esa puesta en escena ¿no? de capitalizar un castigo máximo y ¿no? impiadoso quizá o no, vaya a saber. Pero la película que te muestra eso sí tiene este efecto, ¿no? Bueno, la experiencia del arte es que ha tratado de merodear eso, ¿no? Digamos, y nos ha mostrado múltiples situaciones así donde todo eso está retratado, pero cuando está retratado sucede a cierta distancia que nos permite no colapsar, ¿no? Y la respuesta ante ese no colapso tampoco es el morbo fascinado, digamos, de los chicos que están matando personajes jugando a los videojuegos, ¿no? Porque llega el caso, no sé, el Fortnite, esas cosas, estos juegos, videojuegos, chicos, están fascinados disparando balas, ¿no? ¿Cómo es que, ¿no? Eso ha llegado ahí, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Esa especie de interacción, ¿no? Que sos un francotirador recurrente, ¿no? Fanatizado, ¿no? Y estás como en una interacción sin distancia, ¿no? Fascinado con eso, ¿no? Después esta palabra fascinado, fascinación, me gustaría también trabajarla, que es muy interesante, ¿no? Bueno, son preguntas, Alejo, creo que lo mejor que podemos hacer en esta materia es hacernos preguntas, como decíamos, él me preguntaba, Santiago, ¿cómo evaluamos esto? Con preguntas, ¿viste? Y las respuestas son reformulaciones de las preguntas, ¿no? O sea, no sé cuál es la respuesta definitiva, pero creo que es mejor rodearnos de herramientas para preguntarnos mejor, ¿no? Y amplificar un poquito nuestra mirada y nuestros recursos, ¿no? Bueno, y tentativas más o menos bien formuladas o formulándolas con los recursos que vamos teniendo, ¿no? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Hoy no sé, a todos los que puedan ir a la marcha, es importante un poco esta comunidad que existe hace 900 años, ¿no? Las universidades, ¿no? Y que han visto sobrevivir religiones, sistemas políticos, culturas, idiomas, ¿no? Siempre ha sido más fuerte la comunidad que produce, transmite, crea el saber que cualquier cosa, ¿no? Y pasarán estas vicisitudes también, ¿no? Y esto es importante saber que es así, ¿no? Y bueno, y cuando toca sostener, hay que sostener porque también de eso se trata, ¿no? Santiago, ¿vos querías decir algo? No sé, perdón. Bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene y si vamos a trabajar, vamos a ver si podemos trabajar y completar el tema del texto por lo menos lo siniestro, trabajarlo en detalle, y lo otro vamos a dedicarlo a lo sublime y a la sublimación. Así que vamos a dedicarle 2 clasecitas a esto, ¿no? Bueno, que tengan una buena semana.